Hola, muy buenas noches a todos, un feliz sábado. Queremos desearle a todos los que estén acompañándonos en este momento en vivo y también saludar a aquellos que puedan eh, mirar la grabación de este momento en algún otro horario. Queremos comenzar, como hacemos digno de costumbre, con la lectura de un pasaje bíblico y una oración para invitar a la presencia del Espíritu Santo que dirige este momento. Queríamos leer, vino esta noche, un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a Timoteo, ¿no? Podemos leer el capítulo 1. En el capítulo 1 hay varios pasajes, pero vamos a leer el que se encuentra en el capítulo 1, ¿no? Y este pasaje está en relación al tema que vamos a tratar esta noche, así que nos gustaría compartirlo a manera de introducción, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo allí en el capítulo 1, el versículo 15 en nuestras Biblias, lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Esta declaración de Pablo incluye a toda la humanidad caída, por supuesto, pues está hablando de pecadores, ¿no? Todos aquellos que están en la categoría de pecadores tienen la opción, ¿no? Tienen la opción de ser salvos por la salvación que es en Cristo Jesús, dice Pablo, ¿no? Con ese pensamiento maravilloso, ¿no? Con esa maravillosa esperanza que nos comparte Pablo, ¿no? de su conocimiento, de su experiencia cristiana, es que queremos iniciar la reunión de esta noche. Así que los invitamos a que nos acompañen inclinando sus rostros para orar. Buen Padre Celestial, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de encontrarnos en este espacio para leer tu palabra, para compartirla, para mirarla desde nuestro lugar y tratar de encontrar respuesta a nuestras preguntas. Pero queremos pedir la dirección importante, imprescindible del Espíritu Santo para que la respuesta que tengamos provenga de Él. Te queremos pedir también que nos bendigas en otros momentos, en otros lugares, pero hoy especialmente que vamos a abrir tu palabra. Todo, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos Gustavo Dorado, Dino Rosso, no somos pastores, somos laicos, tratando de leer y compartir aquello que leemos con otras personas, así como lo hacemos cada primer y tercer viernes de cada mes. Estamos en Facebook y estamos también en YouTube. El tema de hoy es un tema interesante también, que a veces muchas personas han incurrido en alguna equivocación respecto de una percepción, una idea, y estamos avanzando sobre un tema general que hemos dado en llamar Seréis como Dios, en evocación de las palabras del enemigo en el Edén, un poco hablando de todas esas creencias que la gente tiene y que por cultura y que por costumbre van aceptando, y que la Biblia no habla de eso, ¿no? Y por enseñanza del enemigo, ¿no? Y por enseñanza, obviamente, por dictado del enemigo, las personas a veces creen. Bueno, estos mitos, estas ideas se pueden ver en la Biblia primero para que tengamos una idea mucho más acabada. Vemos después cuál será el concepto. El de hoy es la predestinación. La predestinación como un error, digamos, de concepto, siempre siguiendo la base de sola escritura. O sea, solo la Biblia no puede preguntarle y autorresponde cada una de esas preguntas en esa temática que nosotros hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia. Y bueno, arrancaríamos entonces primero con un pequeño
detalle de lo que sucedió la última vez que estuvimos reunidos, ya por el 5/8. Hoy estamos transmitiendo en vivo, la idea es casi siempre transmitir en vivo, y hemos estado hace 15 días atrás hablando sobre un tema que se llamaba salvos una vez, salvos para siempre. ¿No se te gustaba? Sí, hablábamos acerca de la postura bíblica de la salvación respecto a ese punto, ¿no? Acerca de, en realidad, la pregunta no es si somos salvos, la pregunta correcta no es si somos salvos una vez, somos salvos para siempre. La pregunta correcta sería en quién está fundada y garantizada la salvación. ¿Dónde se encuentra la seguridad de la salvación? Porque de alguna manera ese postulado es respuesta a una inquietud, ¿no? Una inquietud humana acerca de tener seguridad, ¿no? Sobre el favor de Dios, ¿no? Exactamente. Pero la Biblia nos da seguridad sobre el favor de Dios, ¿no? Y lo ubica, la garantía está colocada en un lugar que no puede asaltarse, que no puede robarse, que no puede cambiarse, que no puede alterarse. ¿Qué más seguro que eso? Así es. Y entonces ustedes preguntarán, ¿y dónde está ese lugar que es tan seguro? Bueno, Pablo lo responde. Vamos a sintetizar todo lo que nosotros estuvimos conversando hace 2 semanas atrás en una declaración de Pablo que se encuentra en la primera epístola, en su primera epístola a los Corintios. En el capítulo 1, Dino, el versículo 30 y 31 dice lo que vamos a leer, pero es bueno ver que lo que esta es un cierre acerca de un planteo que está haciendo Pablo, ¿no? De una división que había en ese momento en la iglesia de Corinto, ¿no? Unos se afirmaban, dice Pablo, unos en Apolos, otros en Cefas, otros en Cristo, otros en Pablo, ¿no? Entonces, nuestra inclinación es la de buscar siempre algo donde apoyarnos, donde afirmarnos, ¿no? En este caso, donde afirmar nuestra fe, nuestra confianza. Y cuando se trata de la salvación, de nuestra esperanza, tratamos de buscar un lugar que sea seguro, ¿no? Algunos no lo encuentran y entonces tratan de abrazarlo, de apretarlo y tratar de asegurarlo, pero no es un lugar seguro. Nosotros nunca fuimos un lugar seguro, ¿no? Ni para eso ni para otras cosas. Pero entonces Pablo le dice a estos hermanos de Corinto que estaban buscando dónde aferrarse, dónde afirmarse, le dice, miren, repito, la cita está en la primera epístola de San Pablo a los Corintios en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 30 y el 31. Sí. El versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros, él está hablando de él, es Dios, ¿no? Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ha sido hecho para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿no? Y el versículo 31, si a alguno le quedó alguna duda, ¿no? Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? La seguridad, como dice acá Pablo, la redención, nuestro rescate, nuestra salvación, se encuentra en Cristo. Es el lugar más seguro. Y aparte el dueño de la salvación. Por muchas razones es el lugar más seguro. Eso contesta a las preguntas que en algún momento así le hemos puesto en el YouTube. ¿Puedo perder la salvación? No se puede perder aquello que no se tiene o de que no se dispone. No es un activo acumulable, no es algo que yo pueda retener. No es algo que me hayan dado y que yo pueda asirme de esto y guardarlo. La salvación no es algo que se gana. No. Pero tampoco se pierde. Tampoco se en puede ese perder. sentido. Es que justamente por eso. Nosotros no tenemos potestad sobre la salvación. El que tiene potestad es el Señor. No es nuestra, no nos pertenece. Nunca, en ningún momento nos pertenece. Siempre está en Cristo. Y podemos estar seguros de que tenemos garantizado que tenemos la salvación si estamos en Cristo, ¿no? En algún momento Pablo dice, aquel que está en Cristo es una nueva criatura. De hecho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni siquiera
participamos de ese, sino de Cristo participamos. Pero arrancando con este nuevo tema que tenemos en el día de hoy, también es una idea bastante arraigada. De hecho, está diametralmente opuesta a esta de perder la salvación. O de, en un sentido, sí. En un sentido está, porque habla ya de una potestad que tampoco quiere Dios tener, ¿no es cierto? Habla, digamos, la idea, hay una historiante griega que se llama las tres vías. O Dios no vino para salvar a nadie, o vino para salvar a unos pocos, o vino para salvar a todos. La Biblia habla que Él vino para dar una gracia para todos. Sin embargo, hay gente que puede elegir, lo hemos dicho en algún momento, por el no Dios. Por no querer estar cerca de Dios. Dice, bueno, quiero perderme. Y es una elección, y es parte de ese libre albedrío. Entonces hay varias teorías, ¿sí?, que han venido en el tiempo, sobre todo después de la Reforma. No digo que la Reforma esté mal, al contrario, la Reforma era necesaria para volver a traer a la Iglesia a una senda en la cual se había perdido totalmente, se había, digamos, desviado totalmente. Gracias a esa Reforma, hoy podemos leer la Biblia de una forma diferente. Tenemos libremente, tenemos acceso a la Biblia. Entonces hay muchas teorías. Entre ellas, por ejemplo, está el determinismo. El determinismo no cree que se salvan todos, tampoco cree que no se salva ninguno. Hay ciertas instancias en las cuales choca con lo que es con la Biblia. También tenemos el dispensacionalismo, en el cual hay dispensas, ¿no es cierto? Hay dispensas cuando eran originales. Después yo me he anotado varios, son como 7 u 8 dispensas. Hay dispensas en la conciencia, en el gobierno humano, en la promesa, en la ley, en la gracia, ¿sí? Y cada una tiene una dispensa en la cual pareciera como dos cosas. Una es que choca, esta teoría choca con la posibilidad de que haya más de un redil, ¿sí? Esto choca con que haya más de un redil. De hecho, lo dice la Biblia, dice que en más de un redil tengo ovejas, ¿sí? En varios rediles tiene ovejas, lo cual, y las dispensas son como leyes temporales, ¿sí?, porque las dispensas son por tiempo, en las cuales se ha regido cada tiempo una ley diferente, pareciera. El determinismo es diferente, ¿sí?, es una forma filosófica, ¿sí?, y causal. Y hay una causa, ¿sí?, por lo cual suceden las cosas. Y después de las tres vías que yo te había comentado, hay una que se llama universalismo. El universalismo es esa teoría de que todos se salvan. Al fin y al cabo, llegado el momento, todos salvan. Ustedes dicen, pero esto no puede ser, no es bíblico. Bueno, hay que, justamente, siempre hablamos, cuando hablamos decimos, no es bíblico, porque la sensación te da de que no es bíblico, tenés que apoyarlo en la Biblia, ¿sí? Y la Biblia fue clara, aquellos que no creen se pierden. Lo hemos dicho en algún momento, inclusive cuando hablamos de salvos una vez, salvos para siempre, lo hemos dicho en otros momentos, como por ejemplo la eternidad del alma, lo hemos dicho en otros momentos, existe el hombre que se pierde, va a existir. De hecho, en Mateo 25:51 dice que van a formar parte de ese lago de fuego en que fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero en realidad no había sido hecho para el hombre, no era parte del plan. La muerte es un intruso. La muerte eterna no estaba hecha para el hombre. Entonces, ahí cambian las cosas. Y después tenemos ¿sí?, el calvinismo, que es, podríamos decir, no lo estudié mucho más atrás, pero podríamos decir que es como el impulsor más importante de la predeterminación, de la predestinación, perdón. Entonces hay algunos postulados, digamos, hay como 12 o 14 postulados, en el cual yo marqué, en principio, uno, dice, cree la doctrina de la doble predestinación, según la cual, desde la creación, Dios ha predeterminado quiénes se salvarán y quiénes serán condenados, ¿cierto? Y ahí tenemos un problema, porque estuvimos hablando de otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, vamos a charlar un ratito, si te parece bien a vos, ¿qué cosas son las que afectan la predestinación? Sí, primero me gustaría
que en pocas palabras definamos más o menos de qué se trata la predestinación, el pensamiento, ¿no? El pensamiento, sí, La justamente enseñanza, lo que viene ahora, ¿no? justamente. La predestinación, la enseñanza de la predestinación, más o menos variantes, lo que señala, lo que afirma, es que todos los seres humanos Sí. han sido decididos por Dios su destino eterno. Quién se va a salvar y quién se va a perder. Exactamente. ¿No? Y bueno, podemos ahondar en esto, ¿no? Porque si vamos avanzando, podemos encontrar que esto incluso ocurre independientemente de cuál sea la experiencia de vida Tal cual. de estas personas, ¿no? Lo que dice la enseñanza de la predestinación es que sin importar la experiencia de vida, el tránsito por esta vida de la persona, Dios decide quién va a tener vida eterna y quién va a ir a la muerte eterna. Sí, fíjate vos que hay dentro de la predestinación hay dos postulados y hay de los cuales uno es bíblico, pero está sesgado. Y qué interesante cuando un versículo es sacado de contexto. Siempre decimos que cualquier texto sacado de contexto es un pretexto, es un viejo adagio que tiene razón, pero fíjense, esto dice dos postulados que yo encontré que son las salvaciones del Señor. ¿Y esto está mal? No, no está mal, es verdad. La salvación, antes lo dijimos, Claro. la salvación proviene y es del Señor. De hecho, está hecho antes del comienzo de los tiempos. Está programada, formulada por si el hombre pecaba. Y la segunda es la doctrina de la predestinación se funda en la escritura de la experiencia. Y ahí sí, no podemos decir que hay una experiencia cuando no sabemos qué hay después de que uno muere, que uno pasa al descanso. Con lo cual eso cae totalmente en saco roto. Pero en estas dos cosas, una que es una ley sesgada pero divina, y otra que es un dicho de un hombre, está fundada la predestinación. El calvinismo promovía eso. Después se cayó en un bache, en un tiempo, y después volvió en el siglo XVII a tener una importancia relevante hasta el siglo XIX más o menos. Y después cuando en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando comienzan a pulular una cantidad de creencias evangélicas diferentes credos, diferentes posturas, incorporan muchas de ellas la predestinación como parte de una doctrina fehaciente. Bueno, antes de avanzar con algunos pasajes y algunas declaraciones, algunos análisis, es bueno nuevamente recordar algo que comentábamos hace unas conversaciones atrás, ¿no? La Biblia tiene una cantidad de pasajes que pueden ser interpretados, por supuesto, de diversas formas, ¿no? Especialmente cuando ya hay un criterio, un pensamiento establecido, ¿no? Anterior, nosotros podemos mirar tal o cual pasaje con esa mirada, ¿no? Ahora, es posible que ese mismo pasaje, visto con otra mirada, desde otra postura, desde otro, desde otro juicio, desde otro criterio, diga incluso lo contrario. O sea, se ha interpretado incluso en forma contraria a cómo otro lo interpretó, ¿no? Entonces, inclusive contextualizado. Exacto. Entonces, decíamos que esto ocurre comúnmente, ¿no? Y todos corremos el riesgo de caer en ese error de interpretación, si podemos llamarlo, si nosotros no tomamos en cuenta un solo principio que es importante, ¿no? Que la Biblia nunca se contradice, ¿no? Porque así como yo encuentro un pasaje que parece apoyar mi postura, puede que otro encuentre otro pasaje que contradiga mi postura.
Entonces, cuando eso sucede, si realmente yo soy sincero en la búsqueda de la verdad, debo hacer un análisis un poco más amplio, o sea, salir del lugar donde yo estoy afirmando mi postura, mi postulado, mi criterio, mi idea, y comenzar a revisar otras cosas, ¿no? en toda la Biblia que hablen acerca de lo mismo, del mismo punto. Y entonces, con el principio de que la Biblia es la verdad y no se contradice a sí misma, nosotros podemos llegar a entender o a mirar los pasajes, algunos pasajes un poco complicados de la Biblia, de una manera más amplia y corriendo menos riesgos de equivocarnos. Este es un comentario que es importante hacerlo para no entrar en discusiones, ¿no? Porque podemos comenzar a pelearnos con pasajes de un libro, de otro libro, un versículo, otro versículo, y la verdad es que es infructuoso porque nunca vamos a llegar a una conclusión buena, benéfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es más prudente? Bueno, lo más prudente es tratar de ver de una manera más amplia la declaración de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, y entonces tratar de comprender, tratar de armonizar un pasaje con otro. Una forma de hacerlo es revisando, Dino, eso que nosotros interpretamos, contrastándolo con la doctrina, con la teología bíblica, con lo que enseña la Biblia acerca de cosas que son irrebatibles y que no tienen otra interpretación. Entonces, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando acerca de esta enseñanza de la predestinación, ¿no? Y hay en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, una cantidad de pasajes que parecieran sustentar esta enseñanza. Es saludable entonces ver o preguntarse de qué manera afecta, por ejemplo, el carácter de Dios, ¿no? La persona de Dios, la imagen de Dios, esta postura. Yo hoy proponía, ¿no? Y ya lo hemos conversado, ¿no? Ahí podemos verlo en muchos lugares, pero podemos contrastar cada uno de estos pasajes con dos puntos importantes acerca de los cuales la Biblia se expresa, ¿no? Uno es el carácter de Dios y otro es la salvación, el plan de salvación, ¿no? Hay muchos otros, pero estos dos que son centrales, que son importantes, podemos usarlos para verificar, ¿no? Estos pasajes y algunas interpretaciones que se hacen acerca de estos pasajes. Por ejemplo, Dino, vos tenés anotados ahí algún pasaje. Sí, vamos a leer algunos pasajes. Podemos leer entre tanto también hay, digamos, palabras claves que la gente utiliza para afirmar el tema de la predestinación, que son predestinados, ¿sí? Como Pablo habla varias veces de la palabra predestinados, de hecho también aparece en Hebreos, determinados, escogidos, elegidos, ¿sí? Y están contextualizados, porque quizás la segmentación, cuando habla Pablo o los otros escritores, ya habían segmentado lo que querían llegar, a qué público estaban refiriéndose, ¿no es cierto? Cuando hablamos de predestinado o determinados o escogidos es porque habían sucedido, por ejemplo, cuando dice, y esto te lo pongo on the record, que es parte del texto de acá, ¿no? En Romanos, ¿sí? En Romanos tenemos el Romanos 8:28, lo tenemos todos casi sabidos, porque ¿cómo dice el verso? Porque ahí se me fue. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Eso es conforme a los que su propósito fueron llamados. Y ahí está la primera segmentación. A los que conforme a su propósito fueron llamados, ¿no? Entonces dice, a los que aman a Dios. Y bueno, a todos llamó Dios, pero solo respondieron a aquellos que amaron a Dios. Y a partir de ahí aparecen dos versículos, que es el 8:29 y 8:30, que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate que ahí no dice todos, ¿sí? Y te dice predestinados. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
a estos también justificó. O sea que va haciendo una segmentación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que hay una parte como que Dios se puso sobre esto solamente, pero no habla de que había abundado la gracia como lo dice el resto del capítulo 8. Y que solamente estos dos versículos, está hablando solamente a aquellos que habían decidido por Cristo. Esta segmentación nos lleva al error de pensar de que Dios solamente tiene un grupo solamente a los cuales ya había llamado desde antes del comienzo de los tiempos. Claro. A ver, diciéndolo en otras palabras, está hablando de los que son salvos. Claro, yo venía hablando de lo que son salvos. Está hablando de los que son salvos, sí. Pero eso no quiere decir que, no todo que era solo para ellos. Claro, no era solamente para ese Gustavo grupo. Dorado y para Dino Rosso. Exacto. Se perdió ya. Sino que ya le había abundado la gracia. Entonces acá está hablando solamente a aquellos que respondieron a esa gracia. Lo otro es una conclusión que nosotros podemos llegar. Exactamente. ¿No? Que no es lo que está queriendo decir. Bueno, Pablo. ese sesgo teológico, ¿sí?, que algunos aplican, utilizan para hablar que la Biblia puede decir cosas que no dice. Por ejemplo, tenemos el de 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá lo único que dice es que la salvación está hecha antes del comienzo de los tiempos. No dice que, y además los predestinados somos todos, porque estos mismos textos, por ejemplo, utilizan a Juan 3:16 como parte de la predestinación, sin mostrar que Juan 3:16 segmenta también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree, ahí está la segmentación. Ahí separan los que creen y los que no creen. Los que quieren aceptan a Dios y los que no aceptan a Dios. Sí, y si vos lees más adelante vas a encontrar que Dios no condenó a nadie. No condenó a nadie. O sea, no decidió quién está condenado y quién no está condenado. Lo habíamos condenado. hablado porque hay 3 versículos posteriores, el 17, 18 y el 19, que hablan de la condenación previa del hombre por su estado de pecado, pero que Dios vino a salvar a todos. La gracia es para todos los que están condenados. ¿Quiénes están condenados? Todos. Él nos vino a buscar, a rescatar esa condenación. A veces pensamos, por eso hablábamos la vez pasada sobre perder o ganar la salvación, pero nosotros nos damos cuenta que estamos condenados. Ya fuimos condenados. Lo que vino el Señor es a tendernos la mano y a darnos la salvación. Sí, y algo más. ¿Por quién fuimos condenados? ¿No? Si Exactamente. nosotros leemos con detenimiento los versículos posteriores al 16, vamos a darnos cuenta que la condenación la elegimos nosotros. Desde el comienzo del no es Dios quien nos no, condena, sino nosotros quienes nos condenamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la decisión de Dios no participa en si somos salvos o condenados, ni en si somos salvos ni en si somos condenados. Exactamente. Eso depende de nuestra decisión, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Dios? Y Dios amó a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabemos que lo amó? Porque entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que cualquiera que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida. Porque nosotros no tenemos posibilidad de ir a otros lugares, no tenemos posibilidad de subir al cielo, pero Dios vino a buscarnos para rescatarnos. De hecho, nos dio un libro, ¿sí?, mediante el cual nosotros podemos conocer su carácter, por lo menos los primeros indicios de su carácter. Ahora, 2 textos más y después pasamos a otra cosa. Efesios 1:11, ¿no? Y acá hay algo muy interesante que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y acá habla de una voluntad. Pero al comienzo del versículo habla que los predestinados somos todos. Si uno segmenta, bueno, ahí ya es un error teológico en la concepción del versículo. Pero dice, asimismo tuvimos herencia, y tuvimos significa todos, ¿sí? Porque el designio de su voluntad fue salvarnos a todos, su voluntad fue salvarnos a todos. El siguiente versículo, si querés comentar algo sobre esto, el siguiente versículo habla sobre la doble predestinación que hablaba Calvino. Esto es Proverbios 16:4, ¿sí? Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y aquí hablábamos antes de la doble predestinación, algunos destinó para salvación y otros destinó para perdición. Sí,
O puede estar diciendo que Dios creó a todos, incluso a aquellos que se van a perder. Bueno, esa es la parte teológica. Si uno mira después el contexto del libro de Proverbios, que obviamente Proverbios es un libro que salta mucho de tema a tema, porque son proverbios, justamente hablan de cosas diferentes. Pero si uno se fija en el proverbio, habla justamente de todos, no habla de solamente algunos. La verdad es que hay muchos versículos más en los que podríamos ahondar sobre este tema. Yo iba a decir Isaías 46:10, que es el último que tengo en lista, y algunos más. Dice, y que anunció lo por venir desde el principio. ¿Sí? Esto está como la profecía, está avisado qué era lo que iba a pasar. Y esto nos lo dio a nosotros. Dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Como diciendo, yo soy un Dios caprichoso y hago lo que quiero, y si te salvo, te salvo, y si no te salvo, tampoco. Es así. No dice esto el texto. No. Si uno se fija en el contexto de Isaías, sobre todo 43, 44, 45, 46, habla de algo totalmente diferente. La teología de Isaías, por eso se llama el Evangelio del Antiguo Testamento, es el salvar a todos, ¿no? Sí, bueno, ahora me parece que ya hemos leído bastantes, hay un montón, ¿no? Una cantidad bastante grande de pasajes que pueden ser interpretados en este sentido, sí, de sí, esta por forma. supuesto. Pero entonces ahora veamos lo que estábamos planteando al principio, ¿no? Hacernos preguntas acerca de cómo afecta esta enseñanza en sus diferentes, desde sus diferentes lugares donde podemos mirarla, a estas dos enseñanzas importantes de la Biblia, que son el carácter de Dios y el plan de salvación. Así es. Por ejemplo, yo había notado acá, vos hiciste un análisis bastante detallado, ¿no? Sí, sí. Pero yo después lo podemos ir desmenuzando, ¿no? Por supuesto, Comencemos con cómo afecta, en qué forma afecta esta enseñanza de la predestinación tan difundida, como la estamos viendo ahora, a la imagen de Dios, al carácter de Dios, ¿no? Fíjense, la predestinación indica que Dios decide, a priori, en primera instancia, que Dios decide el destino eterno del hombre. Sí. ¿No? Ahora, pero la Biblia dice que Dios creó a hombres con libertad de elección, con libre albedrío. Por ejemplo, podemos leer allí en Deuteronomio, ¿no? En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, es un momento en que Moisés le está planteando al pueblo de Israel que, bueno, Dios puso delante de ellos la vida y la muerte, ¿no? Y le dice, elige la vida. Elige la vida, un consejo. Como un consejo, elige la vida porque te conviene, ¿no? Pero lo que está planteando Moisés es que Dios le da al hombre la potestad de elegir su destino, incluso el eterno, no solamente en las cosas diarias, porque hoy en día, en nuestra vida cotidiana, nosotros elegimos lo que queremos. Si bien es cierto que estamos condicionados por muchas cosas, pero en última instancia nosotros elegimos lo que queremos. Exactamente. ¿No? Bueno, en el tema espiritual es mucho más acentuado esto, ¿no? Tenemos una libertad absoluta de elegir entre la vida eterna y la muerte eterna, ¿no? Entonces, Dios enseña en su palabra que nosotros fuimos creados como seres libres. Ahora, la enseñanza de la predestinación niega esto. Dice que en realidad Dios no creó seres libres, sino que Él creó seres, unos destinados para una cosa y otros destinados para otra cosa. Exactamente. Yo lo dividí en dos partes, en dos dimensiones. Justamente vos lo dijiste en general. Yo lo dividí en dos dimensiones. Una es respecto de la teología del hombre y otra la teología divina. Afecta, como dijiste vos, el libre albedrío. Lo primero que en la teología del hombre le afecta el libre albedrío. Y así todo habíamos hablado en las primeras charlas. Habíamos hablado sobre, inclusive cuando hablamos de la inmortalidad del alma, que el libre albedrío está intacto aún
dentro Después del hombre pecado. de pecado. Aún dentro del hombre de pecado, el libre albedrío está intacto y vos podés decidir si querés seguir a Dios o no querés seguir a Dios. Es muy interesante porque eso es intacto. Y lo otro que afecta en la dimensión divina es el carácter de Dios. Porque lo hace un Dios caprichoso, un Dios autoritario, un Dios que creó algo para jugar o para divertirse y no porque respeta al hombre como lo respeta. Sí. Yo quería leer un pasaje, un par de pasajes adicionales respecto a esto, ¿no? Hay varios, pero por ejemplo Isaías 61:1, que habla acerca del Mesías. Exactamente, cuando lo lee ese pasaje. Exacto. Lo lee Cristo mismo. Él lo lee en la sinagoga de Nazaret, cuando es invitado a leer las Escrituras. Y en ese pasaje él está hablando de varias cosas, ¿no? de las funciones del Mesías. Y entre ellas, en el capítulo 61, repito, versículo 1, dice: a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, el propósito de Dios siempre fue el de respetar la libertad de elección de su criatura. Sí. En el caso de aquellos que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Fue hecho el hombre para tener autonomía de elección, libertad de elección, libre albedrío, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque después de que el hombre cayó en la esclavitud del pecado, una de las partes del plan redentor del Mesías era volver a restaurar la libertad, ¿no? La libertad de aquellos que habían sido cautivos por el pecado. Entonces, si Dios creó al hombre con libertad e hizo toda una movida después de la caída del pecado, en el pecado, para volver a restaurar su libertad, no tiene sentido, Dino, que Dios decida quién va a salvarse y quién va a perderse. Pero aparte no tiene sentido, va en contra del punto bíblico en que Él se reveló justamente para que el hombre decida si quiere venir con nosotros, sabiendo que hay personas que no quieren ir, que han decidido ya no querer ir con Dios. Hablábamos también la necesidad del hombre caído. No existe el hombre caído. En esta teología de la predestinación no hay hombre caído. Hay hombre que ya está decidido su destino para bien o para no. ¿Sí? O para mal. Exactamente, no existe el destino, la necesidad de la naturaleza del hombre caído. Tampoco hay una experiencia de salvación, ¿sí? No hay una experiencia de salvación porque está negada la experiencia de salvación. Vos no sabés si ya estás predestinado o no, con lo cual tu experiencia de salvación puede ser nula. La otra es la necesidad de dones. Dios en la palabra habla de que repartió dones, ¿sí? Justamente para su gloria, porque eso sí es potestad de Dios, para su alabanza y para la obra que Dios está haciendo. Hagas los dones o no los hagas, los tengas o no los tengas, vos si estás predestinado para ser salvo, vas a ser salvo en este enfoque. Lo otro es la predicación, que es parte de la testificación de lo que Dios hizo, en la revelación de la palabra a otros. No tiene ningún sentido, niega la predicación, niega la testificación, porque por más que haya sentido y se convierte en una emoción, que Dios haya hecho algo por vos, queda solamente en la emoción, siendo que tu destino ya está determinado. La comunicación con Dios, si vos ya estás salvo o estás perdido, que vos quieras hablar con tu salvación, con tu Salvador, es como hablarle al techo, es como hablarle al micrófono, es como hablarle a nada mismo, entre nosotros dos. No tiene ninguna llegada, no tiene ningún efecto. Cuando hablaba Pablo, ¿te acuerdas? Dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Para qué? Si yo ya soy salvo o ya estoy perdido. Obviamente que no lo sabes en el fundamento de la predestinación. Y después, ¿para qué crear remanentes innecesarios, como ha pasado con el arca, como ha pasado con la iglesia misma, como ha pasado el cambio de la universalización de la iglesia, ¿sí? Antes la luz estaba en el pueblo elegido y después pasó
al resto, como decía en Génesis, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después hay una dimensión de lo que es la teología divina. Hablábamos de carácter de Dios, vos lo comentabas, esto es un Dios caprichoso, que no existe necesidad de parte de Dios de redimir a nadie. Si ya lo tiene decidido quién va a ser y quién no va a ser redimido, ni siquiera la redención. Es vos sos salvo, vos no sos salvo, corres a los cabritos de un lado, a las ovejitas del otro, y cuando llegue el momento de decir, bueno, estos me los llevo, estos se pierden. La necesidad del sacrificio de Dios hacerse hombre, y todo lo que estoy diciendo es bíblico, hacerse hombre, morir en la cruz, resucitar el tercer día y subir al reino, entonces fue toda una puesta en escena. No tiene sentido en el marco de la predestinación. Vos hablabas de la misericordia divina. No existe misericordia, existe elección de parte de Dios. Con este contexto, ¿sí? Y de la gracia, como vos también hablabas de la gracia, ¿no? Niega también la libertad que supuestamente le dio a los hombres. Al contrario del libre albedrío, el libre albedrío existe porque Dios permitió que sean conscientes electores. En este caso, no tienen conciencia de elección, no tienen libertad, entonces Dios mintió. Obviamente esto es claro. También la posición del santuario. El santuario es fundamental para la salvación. Nosotros lo hemos comentado acá, en algún momento también lo pondremos como un tema central de estos. El santuario es fundamental porque es el proceso que Dios hizo para rescatarnos. No solamente que Cristo vino a morir por nosotros acá, sino que también hizo todo un modelo para que nosotros seamos salvos, ¿sí? No podíamos ser salvos. La ley moral no tiene vigencia, no tiene eficacia, es innecesaria, ¿sí? Y el último es la existencia de un conflicto. No existe conflicto si ya hay una predeterminación. ¿Qué conflicto puede haber si ya Dios predeterminó que Satanás se termina fundiendo, igual que los que no decidió que se salven? En ese contexto, en esas diametrales diferencias que tiene la predestinación con la palabra de Dios, ni siquiera con mi opinión, es que uno encuentra que no puede tener fundamento semejante acotación, ¿no? Semejante doctrina. Sí, hablábamos acerca yo voy a volver un poquito al carácter de Dios, ¿no? Vale. Y a los atributos de Dios. Hablábamos hace un rato acerca de la libertad, ¿no? Que Él concedió a sus criaturas, que creó a imagen y semejanza suya, ¿no? Okay. Por ahí ¿No? también, Y que si nosotros volvemos al relato del Génesis, vamos a encontrar que tal es esa libertad de elección y de acción que les entregó, ¿no? En la tierra para que señoreen sobre ella, ¿no? Ahora, para señorear sobre algo necesitas tener libertad. Exactamente. ¿No? Así que el principio divino de otorgar libertad a sus criaturas, a las criaturas creadas a imagen, en nuestro caso, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, es una enseñanza bíblica que está firmada desde el principio hasta el final, el final de la Biblia, ¿no? Y entonces, bueno, leíamos un pasaje de Deuteronomio, pero yo voy a comentar algunos, y de Isaías, ¿no? Pero voy a decirles algunos cuantos que ustedes pueden buscar. Salmo 18.2 habla nuevamente del libertador, y los capítulos 40 y versículo 17 y 70, el Salmo 70 y versículo 5, el 144, el versículo 2 también hablan acerca de libertad y libertador. Romanos 11.26 también habla de libertad, ¿no? Romanos 11.26. Sí, a ver, lo leo y pasamos a la otra parte de las que yo señalé, marqué, ¿no? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de libertad. El principio sobre el cual se basa, el criterio, ¿no? Sobre el cual se basa la enseñanza de la predestinación, como se conoce,
en la mayoría de los ámbitos, es contrario a este concepto bíblico de libertad y de conceder, de Dios de conceder libertad a sus criaturas, ¿no? Pero entonces pasamos a otro tema que vos mencionaste, así pasaste muy rápidamente, que es acerca de la gracia, ¿no? ¿En qué forma afecta la enseñanza, esta enseñanza de la predestinación, al concepto de gracia divina? Bueno, miren, en Romanos 3, versículo 21 al 24, dice lo siguiente. Vamos a leer hay varios, pero vamos a leer ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿no? Pablo está diciendo que todos estamos en la misma condición. No hay uno que está en una condición y otro en otra condición. Dice, ¿y cuál es la diferencia? Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Pablo lo primero que hace es ponernos a todos en la misma bolsa. No hay uno de un grupo preseleccionados para un lado y otros preseleccionados. Y entonces dice el versículo 24, siendo justificados, ¿quiénes? Todos los que pecaron. Todos, ¿no? Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, como un don, como un regalo. ¿Para quién? ¿Para un grupo? No, para todos los que pecaron, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo, estamos leyendo este pasaje de Pablo, ¿no? Hay otros más que ahora les doy la cita si quieren, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, en primer lugar, es que todos estamos en la misma bolsa. ¿Cuál bolsa? La que tiene un cartel que dice pecadores. No hay dos calidades de pecadores, no hay pecadores seleccionados para una cosa y otros pecadores no. Todos estamos en el mismo saco que tiene el mismo rótulo, pecadores, ¿no? Sí. Y por otro lado dice que todos esos pecadores pueden ser justificados gratuitamente por la fe, ¿no? Por su gracia, o gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Y si nosotros, la redención de Cristo Jesús, podemos hacer una referencia rápida que nadie va a poner duda, que es Juan 3:16, ¿no? Y Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera ¿a quién? Al mundo. Ahora, no al mundo de salvos y al mundo pecador, al mundo. Te pongo una cuña ahí. ¿Sabes que cuando dice mundo, vamos a ver, la Biblia está escrita esta parte escrita en griego, dice cosmos. Cosmos es más que el mundo. Todo. Más que el mundo. Es algo universal. Toda la creación. Es algo universal, ¿no? Entonces, la declaración de Juan, digamos, acotada de alguna forma por esta declaración de Pablo, lo que está diciéndonos es que la gracia de Dios es universal. O sea, lo que Dios ofrece no lo ofrece solo a un grupito, lo ofrece a todo el mundo caído, ¿no? Entonces, nuevamente, esta enseñanza de la predestinación va en contra de esta verdad bíblica de la gracia divina, la niega, ¿no? La fracciona, la debilita. De verdad, vos tenías un ejemplo que me diste antes de que vengamos, sobre de que Dios sabe todas las cosas, pero claro. antes que me lo digas, tengo dos versículos para pasarles. Uno está en el Nuevo Testamento, creo que es un versículo o dos después de los que vos habéis leído del arranque, que es 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere, por hablando de Dios, de Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es uno, y ahí todos los hombres, ¿cuántos? Te arrincona el concepto de predestinación. Y el segundo está en el Antiguo Testamento, Ezequiel 33:11 dice, diles, habla Jehová, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Acá está hablando a los israelitas, pero en realidad está hablando al mundo, al cosmos, está hablando. Y acá lo que está diciendo el Señor es, no los predestiné, ustedes eligieron eso. Yo no quiero que les pase esto. Y esto escapa de mi decisión porque lo eligieron ustedes. Y ahí es cuando el Señor se muestra como un caballero
y respeta aunque vos decidas lo contrario a él. Exacto. Ahora dice, por no decir lo contrario, serás destruido. No, porque es la consecuencia de no estar con la vida. Ya lo hablamos de esto, pero la consecuencia de no estar con la vida es la muerte. Y es algo totalmente claro. No sé si vos tenés alguna lectura más. Sí, sobre este punto de la gracia, ¿no? Tengo varios versículos, pero por ejemplo quería leerles Gálatas 1.6, ¿no? Gálatas 1.6 dice: estoy maravillado, le dice Pablo a los Gálatas en su carta, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿no? Para seguir un evangelio diferente. Claro. Lo que Pablo está diciendo es que la gracia es para todos, pero que nosotros elegimos seguirla o no, recibirla o no, beneficiarnos o no. No es Dios el que decide a quién beneficia con su gracia y a quién no beneficia con su gracia. Somos nosotros los que decidimos si aceptamos el beneficio de la gracia divina o no. Esto echa por tierra ese pensamiento de la predestinación en la que Dios elige a uno sí y a otro no, ¿no? Y ahí les dejo un par de versículos más, de pasajes más, si quieren leer. Romanos capítulo 5 versículo 17, Romanos capítulo 5 versículo 20, Gálatas capítulo 2 versículo 21, Efesios 2.8, Tito 2.11, era el que leíamos, ¿no? Tito 2.11. Sí. Y entonces, segundo punto, ¿no? Hablamos primero acerca de la libertad de elección, el libre albedrío, hablamos acerca de la gracia, y vos mencionabas también hace un rato la misericordia divina, ¿no? La misericordia. Así es. La misericordia es un atributo de Dios. ¿Para quién? Para el hombre. ¿No? La misericordia es condescender con la necesidad, ¿no? Identificarse con la miseria. Empatizar. ¿No? Empatizar con la miseria. Ahora, ¿cuántos de nosotros no estamos en esa condición? Ninguno. Todos somos miserables, ¿no? En nuestro aspecto, en nuestro sentido espiritual y también en el destino que nos espera por causa de nuestro pecado. Todos somos miserables. Entonces, si Dios es misericordioso, tiene que serlo con todos, ¿no? Tengo acá algunos pasajes, ¿no? Isaías 54.8, por ejemplo. Te buscas ese, te cuento uno yo. Esta es segunda de Pedro 3, capítulo 9, y habla de la misericordia. Dice, el Señor no retarda su promesa, que lo conocemos muchos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí no habla de una determinación previa de Dios en definir, digamos, un favoritismo por algunos o por otros, sino que todos, habla de todos. Y está bueno porque ahí habla también de misericordia. Dice que estira el tiempo para que no solamente uno, sino que todos sean salvos. Pues yo tengo dos pasajes, ¿no? Uno acerca de la misericordia, ¿no? Uno se encuentra en Isaías 54.8, que habla acerca de la inmutabilidad de la misericordia divina. O sea, Dios siempre tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros desde la eternidad, incluso desde antes de que existiésemos. Eso en Él no cambia. Y como decíamos al principio, hace un momento quiero decir, la misericordia es una virtud, ¿no? Que se dirige a aquel que está en un estado miserable. No hay distintas clases de miserables, ¿no? No tiene posibilidades. Claro, no hay distintas clases de miserables espiritualmente hablando. No. Hay un solo tipo de miserable, el pecador, ¿no? Y ya vimos que pecadores somos todos, ¿no? Entonces, después otro pasaje que está en Hebreos, ¿no? Que es conocido, bastante conocido, en el capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién le está diciendo esto? Y le está diciendo a todos aquellos que están en desgracia. Si estás en desgracia, puedes acercarte al trono de la misericordia. No hay para unos sí y para otros no. Es una invitación
abierta. Universal. Exactamente. Bueno, creo que hemos dado justo se me apagó, tenemos en casi 4 minutos del cierre. Entonces, si vos tenés algo para redondear. Sí, yo quería decir algo más, agregar algo más a lo que ya vos habías dicho, porque habíamos dicho que los puntos eran uno, el carácter de Dios, y otro, el plan de salvación, ¿no? Exactamente. Entonces, en cuanto a la salvación, de acuerdo a la doctrina de la enseñanza de la predestinación, creo que ya vos lo habías mencionado, no es necesario tener fe para alcanzar la salvación. Superfluo. No es necesario, ¿por qué? Porque ya vos fuiste elegido, antes de tu existencia ya fuiste elegido para ser salvo. Entonces, no necesitas tener fe en nada, lo único que tenés que hacer es vivir y esperar que llegue tu momento, ¿no? Independientemente de cómo vivas, no hace falta fe. Que esto es contrario a lo que enseña la palabra. Juan 3:16, lo leímos recién, la condición es creer, y Romanos capítulo 3 también habla acerca de la fe. Otro punto es que la predestinación niega la universalidad del plan de salvación. La salvación es solo para un grupito, ¿no? Y bueno, a partir de ahí podemos hacer una cantidad de conjeturas que nos llevarían a conclusiones, muchas de ellas ridículas, ¿no? Ridículas. Entonces, pero la Biblia dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 3, estamos hablando del llamado de Abraham por parte de Dios, dice que Dios lo llamó para que sea una bendición para todas las familias de la tierra. Y ahí no hay seco. No, y pues, si a alguno le queda duda, en el capítulo 18, versículo 18, dice, bueno, para todas las naciones de la tierra. No hay un grupito sí y un grupito no. Y bueno, y entonces tenemos también, tenemos Juan 3:16, Lucas 19:10, Juan 1:29, pero Isaías 53. Isaías 53 habla del Mesías, ¿no? Habla del sufrimiento del Mesías y habla de la tarea del Mesías, ¿no? Y dice, ahí vamos a leer Isaías 53 versículo 6, ¿no? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Alguno puede decir, bueno, no, pero está hablando con los israelitas. Pero recuerden que este pasaje es acerca de Cristo. O sea que si alguno dice, no, esto es para los judíos, no es para los judíos. Porque está hablando del Mesías, que es Cristo Jesús, en el que todo el mundo cristiano actual lo acepta como Mesías, ¿no? Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, no de un grupo sí y de otro no, de todos nosotros. El plan de salvación es universal y la enseñanza de la predestinación, como se comprende en muchos ámbitos cristianos, niega la universalidad del plan de salvación. Exactamente. Nosotros ya, digamos, dice Pablo en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Creo que ahí marca la universalidad de la palabra de Dios y la posibilidad de alcanzar la salvación mediante su misericordia, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos como conclusión, digamos, yo le he puesto 3 puntos que son que la predestinación obviamente no es bíblica, es un hito contrario. No es bíblica como generalmente se enseña. Porque la Sí. Biblia habla de predestinación, pero no en el sentido en el que comúnmente se enseña. Lo segundo es, contradice el principio bíblico del carácter de Dios, ¿no es cierto? El carácter divino es justamente en inclinación hacia el hombre, no hacia él mismo. Y lo tercero es que contradice el principio o la doctrina del libre albedrío. No tendríamos oportunidad si no tuviéramos libre albedrío, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar aquí, vamos a cerrar este episodio, que ya estamos en el horario, no sin antes decirle que, recordarles que estamos en YouTube y estamos en Facebook los primeros y terceros viernes de cada mes.
a partir de las 8 de la noche. Vamos a tratar el próximo encuentro, que va a ser seguramente el primer viernes de septiembre, y vamos a tratar el tema de las pruebas y el propósito. Algo tan mal interpretado que hemos visto en muchos casos. De hecho, muchas personas creen en ciertos propósitos y en ciertas pruebas. Vamos a ver quién da las pruebas, quién maneja todo este escenario, ¿no es cierto?, de pruebas y de propósitos. Así que bueno, le damos las buenas noches y el feliz viernes para cada uno de los que nos hayan escuchado. Hay varias personas, hay Alicia Farías, está Soraya, que se ha unido. Les damos las gracias por juntarse, por unirse al día de hoy. Así que vamos a una oración para terminar, Gustavo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por estas enseñanzas que tú nos has dado primero a nosotros para poder interpretar y poder hablar con nuestros hermanos, con tus amigos, con aquellas personas que quieren escuchar acerca de tu verdadero carácter, Señor, que no es, quizás a veces está mal interpretado, y que nosotros tratamos, Señor, de alguna manera como para que tú nos guíes en estas enseñanzas a mostrar qué dice la Biblia acerca de esto. Te pedimos, Señor, que bendigas este día de descanso que comienza y aquellos que te han querido escuchar. Bendice a aquellos, Señor, que están en el proceso de querer encontrarte en algún lado, Señor. Guíanos para que podamos hacerlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan buenas noches. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.